El tema sois vosotros, los jóvenes, y todo aquello a lo que día a día os enfrentáis en esta sociedad. Problemas, inquietudes, retos, motivación, alegrías, todo importa. Todos estos temas desde la prevención de la salud mental y la psicología. Digitas, herramienta digital de transferencia de contenidos para abordar los problemas emocionales en adolescentes en colaboración con la Universidad de Jaén, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Hablamos con Lucía. Ella es una joven de 24 años con la que contactamos gracias a AMTAES, organización sin ánimo de lucro de afectados y familiares para afrontar, sobrellevar y superar problemas de ansiedad. Lucía tiene TAS, trastorno de ansiedad social. Le fue diagnosticado una vez pasada la adolescencia y la juventud. Lucía, a pesar de todo el sufrimiento experimentado durante estos periodos tan importantes de la vida, no fue consciente de su problema y de la posible solución hasta que no pudo aguantar más. Hoy en día ha dado grandes pasos para su mejora y sigue intentando adquirir habilidades que frenen sus miedos. Además, se ha propuesto evitar que otras muchas personas pasen por donde ella ya ha pasado. Ha creado su propio canal de YouTube donde cuenta más sobre sus propias experiencias y a partir de ellas aconseja actitudes positivas y de fortaleza que pueden ayudar a muchos que se encuentran en una situación parecida. A nosotros nos ha dejado su valioso testimonio, nos cuenta cómo fue su vida, cómo y cuándo puso solución y aquello a lo que debes prestar mucha atención si crees que estás pasando por algo parecido. Pues soy Lucía, tengo 24 años. Me diagnosticaron trastorno de ansiedad social hace 2 años aproximadamente. No sabría decir cuándo fue el momento en el que pasé de ser niña tímida a cumplir los criterios del trastorno de ansiedad social. Yo lo empecé a notar en la adolescencia, pero no sé exactamente cuándo. Ahí lo noté claro, sobre todo en el instituto, en el tema de participar en clase, de conocer gente. Luego, cuando ya empiezas a tener más independencia, mejor en casa, te mando o alguna tarea así que no había hecho hasta entonces, ahí también lo noté mucho. Y claro, a mí me habían dicho siempre que era una niña tímida, una adolescente tímida. Yo me lo creí, pero yo notaba cosas, ¿no? Yo decía, ¿esto hasta qué punto es ser tímida? Pero a mí me lo seguían diciendo y yo me lo creía y me generaba mucha frustración porque yo intentaba hacer cosas, intentaba superar cosas y no lo conseguía. Veía que seguía igual o incluso peor. Entonces me sentía muy mal con esas cosas. Luego llegué a la universidad y fue peor porque tuve más problemas que en el instituto para conocer gente y hacer amigos, porque en el instituto estaba con mi hermana melliza y ella como que hacía amigos un poco por las dos, entonces fue más fácil. Y en la universidad me costó un montón, lo pasé fatal. Aparte, claro, había asignaturas en las que había que participar en clase sí o sí, y ahí tuve muchos problemas. Los profesores me decían, participa, tal, como quitando la importancia a cómo me sentía yo, ¿no? No entendían que para mí era muy complicado. Y al terminar la universidad me fui de vacaciones y en un hotel tenía que rellenar la típica hoja esta de registro y entonces me temblaron mucho las manos al hacer eso, simplemente porque estaba la recepcionista delante mirando lo que hacía. Y eso es algo que me había pasado ya otras veces, pero no con tanta intensidad. Yo me había autoconvencido de que no era una cosa tan grave que me temblaran las manos al escribir algo con alguien delante. Pero en ese momento dije, vale, esto no puede ser, y además me afectó mucho porque estaba en medio de mis vacaciones. Entonces allí mismo me puse a buscar en Google un poco los síntomas que tenía y Google me dio pistas, salió la palabra fobia social, ansiedad social. Empecé a leer cosas
me cuadró muchísimo, dije, ostras, esto soy yo, o sea, yo creo que sí. Y ahí mismo busqué un psicólogo porque dije, vale, ¿qué hago? Y vi que era lo que tenía que hacer. Y como un mes después fui a mi primera sesión y eso. Bueno, Lucía, te agradezco un montón que nos cuentes exactamente lo que te pasó. Hay muchas cosas curiosas de lo que nos acabas de contar. Cosas que yo estoy seguro que muchos verán reflejadas en sí mismos. ¿No? En sí mismos, sobre todo un proceso que por lo que me cuentas ha sido muy dilatado. Un proceso que ya desde el instituto o desde la adolescencia indicas que venías experimentando algunos síntomas, pero que por ciertas, formas de, podemos llamarlo evitación, conseguías evitar buscar más información, ayuda, desarrollar un poco incluso un posible ataque de ansiedad, que tú tenías ya ciertas pistas, pero no sabías exactamente lo que sucedía, ¿no? Sí. Y la adolescencia, ¿qué es lo que tú notabas? ¿Cómo lo notabas? ¿Cómo notabas tú que...? Porque me imagino que tendrías casi asumido eso de esta chica es tímida, que suele ser una de las etiquetas que primero le ponen a un chico con ansiedad social. Sí. Hasta que llegaste a descubrir en cierto momento que no era esa timidez. ¿Qué te hacía a ti en la adolescencia plantearte, oye, puede que sea timidez o puede que sea otra cosa? ¿Cómo lo sufrías en la adolescencia? Claro, yo lo sufría principalmente en el instituto porque yo tenía mi grupito de amigos con los que estaba a gusto, entonces me relacionaba con ellos y ya está. Y evitaba situaciones, por ejemplo, si me decían, pues ve a esta tienda a comprar no sé qué, pues si no tenía más remedio lo hacía, pero si no, pues iba a mi hermana. Entonces yo estaba mucho en mi zona de confort. Pero en el instituto, cuando había que hacer una presentación en clase, cuando había que participar en clase, ahí sí que lo notaba mucho. Yo tenía ansiedad anticipatoria muchos días antes de tener que hacer algo así. Y en el momento lo hacía, incluso lo hacía bien, pero lo pasaba fatal. Entonces, me acuerdo un profesor que se dio cuenta de que yo me sabía muchas respuestas a las preguntas que hacía en clase, pero no las decía. Y entonces él me decía, ay, eso no puede ser, no sé qué. Él no entendía que para mí, o sea, era muy difícil responderle si no sabía la respuesta 100%. O sea, si yo la sabía a un 90%, no lo decía. ¿Qué era lo que más te costaba en el instituto? Eso, o en el caso de que me obligaran a responder, que me dijeran, vale, ahora corrige este ejercicio, y si hacía algo mal, entonces ya ahí peor todavía, ¿no? Porque una cosa es participar, otra cosa es la ansiedad de luego haber respondido mal o haber... Sobre todo en contexto de clase. En contexto de clase. ¿En tus relaciones con el resto de los chicos? Claro, ahí bien, ahí estaba bien porque estaba en mi grupito de amigos y ya está, yo no salía de ahí. Sí que es verdad que si por algún motivo tenía que relacionarme con otras personas, ahí claro, sí que lo notaba. Yo lo evitaba mucho, entonces es lo que te digo. ¿Qué es lo que más miedo te daba, Lucía? ¿Ser evaluada negativamente por los demás? ¿Ser evaluada negativamente por los profesores? ¿No saber responder bien? ¿No saber qué es lo que más miedo te daba? Ser evaluada negativamente por todo el mundo, o sea, profesores, compañeros, sí, en el sentido de, vale, no sabes esto porque eres tonta o no sabes esto porque no has estudiado, todo. Un poco, sí. ¿Y hasta qué punto te afectaba? Es decir, ¿cuál era tu conducta o comportamiento sobre lo que estaba sucediendo, sobre ese miedo? Pues ¿Qué reacción lo que te he dicho, tenías? yo evitaba lo máximo posible. Entonces, eso. Imagínate, por ejemplo, te dan la opción en un trabajo de presentarlo ante la clase o no. Entonces yo, pues si podía, no lo hacía. Y lo que te digo, participar, no participa apenas. Muchos profesores
claro, les llamaba la atención porque yo en general iba muy bien en todas las asignaturas, los exámenes muy bien, pero luego en el momento de la clase se daban cuenta y me insistían, pero claro, es que no es tan fácil como decir, oye, participa. Vale. Sobre todo lo notabas en esa evitación, porque eso son al final, bueno, pues ya que sabes un poco más del TAS y tal, sabes que son conductas de evitación, de escape, de no estar capacitado en ese momento para afrontar esas situaciones, de verte muy incapacitado, ¿no? Situaciones que luego se trasladan, como tú bien las estás comentando, al día a día. Pues en casa acabas de decir que no podías ir, a lo mejor sí podías mandar a tu hermana a comprar, que fuera ella en vez de que fueras tú, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en pensamiento, ¿tú qué pensabas? ¿Y con cuánta anticipación pensabas el momento que te producía miedo? Pues depende de la situación, pero perfectamente si me dicen, vale, hay que hacer una presentación delante de la clase la semana que viene y falta una semana entera, pues yo ya desde ese día lo anticipo. El día de antes fatal, el día de antes muchísimo. Uh-huh. Y claro, yo pensaba, vale, ahora, claro, yo no le ponía nombre, no decía, vale, esto es ansiedad, pero yo sabía que sentirme así de mal podía hacer que luego lo hiciera peor en el momento. Entonces era como, vale, lo voy a hacer mal porque no me encuentro yo bien y van a pensar pues que soy rara, que soy... Me da miedo a los síntomas de la ansiedad, que ahora sabiéndolo, pues es eso, a que perciban la ansiedad. ¿Cuáles eran esos síntomas que sentías? Es decir, que tu cuerpo, ¿qué te hacía? ¿Cómo se comportaba contigo misma en ese momento? Claro, yo el tema del temblor, la verdad que el temblor de manos y tal, es una cosa que a mí me pasa mucho, ¿no? Como lo de escribir. Y claro, si haces una presentación en clase y coges un folio, pues ya se te nota que te tiemblan las manos, la voz también. Sí. Uh-huh. Luego ya, pues eso, a nivel de activación física, pues a tope de todo, o sea. Ya. Sí. ¿Cómo era el momento si no te podías escapar de él? Es decir, llegas al final, primero te has hecho una historia detrás para cuando llegue esa situación, ¿no? Que luego comprobabas si era verdad esa historia que te habías hecho en tu cabeza, ese teatro, con la situación real que se estaba viviendo, que estabas viviendo, ¿no? Pero antes de que se produjera esa comprobación, ¿cómo era ese momento si no podías escapar de él? Es decir, te dicen, Lucía, tienes que salir a la pizarra, sí o sí, aquí, si no te pongo, no sé si te llegaron en algún momento a amenazar con ponerte mala nota, con suspenderte, con obligarte a que salieras sí o sí. Si eso sucedía, ¿cómo era ese momento? ¿Te bloqueabas? ¿Salías corriendo? No sé, cuéntanos. Claro, yo lo hacía y normalmente lo hacía bastante bien porque, claro, yo lo tenía todo muy preparado siempre, ¿no? Si tenía que hacer una presentación, la llevaba muy preparada, entonces solo por eso pues ya me salía lo que tenía que decir. Pero justo en el momento antes, imagínate, de camino de la silla a la pizarra, yo pensaba que es que no iba a saber decir nada, que no me iban a salir las palabras porque era como imposible que pudiera hablar en ese estado, pero sí. Y claro, sí que notaba que la ansiedad iba bajando, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo. Pero aún así acababa la exposición o lo que sea con mucha ansiedad. Uh-huh. Y así. ¿Se acababa después de la exposición? Dices que quedaba prolongada, es decir, se prolongaba. O sea, yo al empezar es cuando más ansiedad tenía, claro, y antes. Luego notaba que iba bajando, pero aún así seguía. O sea, no llegaba a irse ni a bajar mucho, solo bajaba. Porque claro, no, la ansiedad, yo ahora que sé del tema, no puedo estar ahí arriba a tope todo el rato. Pero aún así, al acabar, muchas veces los primeros minutos notaba como que seguía yo temblando, que seguía con esa activación. Uh-huh. Lucía, ¿encontraste algún tipo en ese momento de
de comprensión? Porque yo entiendo que tú en ese momento no sabías lo que te pasaba, ¿no? ¿O sí lo sabías? No. Si tú ibas a una exposición totalmente nerviosa, incapacitada, no sé si tú pensabas si que a los demás le pasaba lo mismo o que solo te pasaba a ti. ¿Qué comprensión vistes alrededor? Profesores, compañeros, padres, y cómo y de qué tipo de esa comprensión te pudo hacer buscar o no buscar información o contar lo que te pasaba. Claro, yo los compañeros, ellos pensaban pues que igual que muchos otros, me ponía nerviosa al hablar en público y ya está, ¿no? Pero no sabían hasta qué punto me afectaba, porque claro, yo tampoco lo decía. Yo pensaba que era una cosa normal dentro de ser tímida y ya lo gestionaba yo sola. Luego los profesores, cuando se daban cuenta de que me costaba tanto participar en clase y responder a sus preguntas, tampoco lo entendían. Me insistían para que lo hiciera y también pensarían que soy tímida y ya está. Que soy insegura o no lo sé, pero no lo entendían. Y ahí, claro, yo lo pienso y digo, es que si los profesores estuvieran más concienciados de este tema, igual podrían ayudar de alguna manera. Son factores importantes los profesores, ¿verdad? El sitio donde al final pasas un adolescente la mayor parte del día, ¿verdad? ¿En ningún momento te planteaste buscar, estamos hablando de la adolescencia, ese momento en el que tú no sabías nada, te planteaste buscar información o que lo que te pasaba no era lo normal? No. ¿Y por qué? Pues porque tenía esa etiqueta de eres tímida, ya se te pasará con la edad y no me planteé que pudiera ser algo más, nunca, durante la adolescencia, nunca. ¿Cómo conseguiste sobrevivir todo ese tiempo sin contarlo, sin decir nada? Porque, Lucía, el TAS, ya sabemos, la ansiedad social te incapacita para muchísimas cosas en tu vida. Al final no estás controlando tus pensamientos, te juegan una mala pasada y sin embargo terminaste tus estudios y fuiste a la universidad. ¿Cómo lo hiciste? Pues lo hice evitando mucho y pasándolo muy mal. Porque al final yo notaba muchas dificultades y me sentía mal conmigo misma en el sentido de que pensaba que era un problema mío no ser capaz de superarla yo sola, no ser capaz de librarme de esa timidez que llevaba arrastrando años. Y entonces cuando evitaba alguna situación o cuando notaba muchas dificultades para hacer amigos, por ejemplo, pues digo, joder, es que esto, ¿por qué, no? ¿Por qué no eres capaz de hacerlo igual que todo el mundo? Entonces era sufrimiento doble. Oye, ¿en el resto de relaciones se notaba también o solo en clase? Es decir, ¿el punto fuerte era clases, ponerse o a ti te costaban otras cosas? No sé, ir a un cumpleaños, hablarle a alguien a la cara. ¿Cómo empezó todo a deteriorarse un poco más, aunque tú no te dieras cuenta de que eso estaba sucediendo? En todas las relaciones, o sea, en todo, desde un desconocido por la calle hasta amigos de mis padres, amigos de mi hermana, era en todo. Lo que pasa que, claro, lo que he dicho, yo me mantenía mucho en mi zona de confort y así iba pasando el tiempo, pero sí. En ningún momento a contárselo a nadie, ni a hacerte preguntas, ni a preguntarle a tus padres? Nada, tú lo tenías totalmente normalizado como si fuera parte de ti y de la timidez que te habían etiquetado toda la vida. Sí. Vaya, vaya. Bueno, y luego todo cambió cuando pasaste a la universidad. ¿Empeoró? Empeoró. No es que empeorara, pero claro, no tenía a mi hermana melliza para hacer amigos en la universidad y lo noté muchísimo, porque no hice apenas amigos, me pasé un montón de clases yo sola, pero claro, igual la gente pensaba que estaba sola porque quería estar sola, pero no, es que me costaba mucho comunicarme, iniciar conversaciones para conocer a gente. Entonces luego en los trabajos en grupo no tenía con quién ponerme, tenía que ir preguntando por ahí, a veces me rechazaban, entonces sí. Llegué a no ir a clase solo para no tener que estar sentada sola.
Entonces, por suerte no me afectó a los estudios, pero... Uh-huh. ¿Cómo conseguiste hacer eso de que no te afectara para los estudios? Pues porque al final muchas cosas las puedes hacer desde casa, ¿no? Te puedes estudiar el PowerPoint desde tu casa, no hace falta que... Y ya está. Y los exámenes, como casi todos eran escritos, pues yo ahí no tenía ningún problema. Una vez hice uno oral y ahí sí que lo pasé mal. Lo aprobé, pero lo pasé fatal desde que dijo la profesora que había examen oral hasta el día que lo hice. Es decir, tú ya habías desarrollado tus propias técnicas para evitar exponerte a esas situaciones. ¿Nunca pasó por tu mente la opción de esto no es así, esto no puede funcionar así toda la vida? No voy a poder evitar siempre la situación temida. Yo, claro, seguía creyendo que con el tiempo, pues eso, se me iría pasando. Es verdad que me sentía bastante mal porque, claro, estudié educación social y dices, ostras, vas a tener que relacionarte con personas, ¿no? Vas a trabajar con personas. Y yo digo, ¿qué pensará la gente que me ve así tan tímida, tal? ¿Qué pensarán de mí? Dirán, ¿esta qué hace en esta carrera? De hecho, luego hablé con un compañero ya cuando tenía el diagnóstico y todo, y le hablé del tema, y me dijo, sí, es verdad que yo pensaba, digo, esta chica no sé qué va a hacer luego. Y la respuesta en la universidad, por parte de los compañeros de la universidad, era igual que en el instituto. ¿Te veían sola y no se acercaban o te preguntaba a alguien? ¿Tus respuestas fisiológicas habían empeorado? ¿Eran iguales? No sé, conforme pasaban los años, ¿tú veías que todo iba peor o que se mantenía? Se mantenía, lo único eso, que al estar yo sola, ¿no? Sin conocer a nadie, sin tener el apoyo de mi hermana en clase, pues lo pasaba peor y lo que te digo, no hice apenas amigos. La gente me veía sola y no se acercaban, yo creo que porque pensaban que yo quería estar sola. Te entiendo. Bueno, pues a ver, si no hay información sobre la ansiedad social y sobre los jóvenes que puedan padecerla en instituto o en universidad, pues nunca vas a ver ni un profesor ni un compañero qué es lo que le pasa a otro compañero que no se acerca. Por eso estamos aquí intentando con tu testimonio contarlo y decirle a la gente, oye, que atentos, que todos necesitamos relacionarnos y muchas veces es que no sabemos cómo hacerlo porque no podemos. Padecemos algo que nos incapacita totalmente, ¿no? Que es como puede suceder en tu caso, ¿no? Es curioso que me has contado que cuando terminas la universidad, yo desde luego me siento asombrado porque son muchos años, instituto, bachillerato, universidad, sacas todo de estudios y durante todo ese tiempo siempre buscando la evitación. Me resulta curioso saber, porque por lo que me estás contando, todo estaba volcado sobre todo al contexto académico, ¿no? No sé si la ansiedad que sentías, pues en otros puntos, aparte del social, ese tener amigos, me refiero a aquel que necesita cualquier tipo de interacción, como ir a una cafetería, tomar un café, pedir la cuenta, ir al supermercado, participar en actividades como deporte o cualquier otra cosa, se veían también mermadas o no hasta el punto de lo que estás contando ahora mismo. Sí. O sea, a mí la ansiedad social me afectaba en un montón de cosas. Yo me acuerdo, en terapia hicimos la jerarquía de ansiedad, pues era muy larga, ¿no? Muchas situaciones. Entonces, eso, si a mí me apetecía irme a una cafetería a tomar algo, pues no iba porque ya solo el hecho igual de pedir y tal, ya lo podía hacer, pero no estaba cómoda. Y luego encima estar sola ahí, pues ya eran pensamientos de estás sola, tal, que no tienes amigos, ¿sabes qué pensaría la gente? Uh-huh. Sí. Y luego a veces me invitaban a cenas de clase o a salidas que hacían y yo no iba, porque claro, no tenía amigos realmente. Y digo, es que me están invitando por invitarme, pero ¿para qué voy a ir?
¿Te has privado de muchas cosas por evitar la situación social? Sí. Claro, yo ahora lo pienso, la época universitaria no la aproveché para nada. O sea, y cuando la gente habla de sus recuerdos de la uni, de que lo mejor eran los compañeros, eran las cervezas que te tomabas al acabar la clase, yo digo, es que no he tenido nada de eso. Entonces... Vaya. Ya, vaya. Buscas un psicólogo y ¿cómo fue la experiencia con cuando tú tienes un diagnóstico? ¿Te diagnosticó el psicólogo al que fuiste? Sí. Él te hizo una evaluación y te dijo, tienes TAS. ¿Sabías lo que era el TAS en ese momento? Sabía lo que había leído en Google antes de ir. Uh-huh. Y al tener el diagnóstico, ¿sientes algún tipo de cambio, alivio, ganas de trabajar? No sé, en tus vídeos, porque hay que decirlo, tú tienes un canal de YouTube donde cuentas también tu experiencia, por donde has pasado, sobre todo también tu experiencia en el tratamiento, donde tienes vídeos donde aconsejas, dices, oye chicos, esto del tratamiento, ir a terapia al psicólogo no es una cuestión guay de los influencers que dicen, oye, que estoy en el psicólogo, todos nos hace falta ir al psicólogo. No, el psicólogo es un sitio donde hay que ir a trabajar y a trabajar mucho. El psicólogo te da las claves y el que trabaja eres tú y el que se cura, entre comillas, por decirlo así, eres tú por tu trabajo, ¿no? Y lo tienes ahí muy bien expresado en tus vídeos, en tu preocupación de divulgar, de difundir ya, porque me consta que no quieres que otros chicos pasen por tantos años que tú has pasado, que es tremenda tu experiencia de sujetar ahí durante todo ese tiempo el sufrimiento que al fin y al cabo tenías en tu día a día, ¿no? Pero claro, cuando te dicen tengo TAS, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué te dispones a hacer? ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo se lo toman los demás? ¿Qué te vuelven a invadir las dudas, más ansiedad? A ver, yo principalmente sentí alivio de decir, vale, esto tiene una solución, ¿no? Esto no es que yo no me haya esforzado lo suficiente estos años para dejar de ser tímida. Entonces, mucho alivio, también, claro, muchas dudas, miedo de decir, vale, ahora voy a tener que trabajar mucho. Ya no puedo pasarme la vida evitando situaciones, pero sí. Yo empecé la terapia súper motivada porque, no sé, mucha esperanza, ¿no? De por fin mejorar. Luego, claro, la terapia pues no siempre está súper motivada, pero sí. Vale, pero te pusiste las pilas para trabajar, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en terapia? Bueno, todavía estoy, solo que estoy con sesiones de seguimiento, entonces ahora, por ejemplo, voy a ir en 2 meses y hace 2 años empecé. ¿Y la terapia sirve para curarse? Porque una de las dudas que tiene todo el mundo es sobre todo, ¿el TAS se cura? ¿La ansiedad social desaparece? ¿Se evapora? Yo la verdad es que después de tanto tiempo de terapia y de todo lo que me he esforzado, tengo que decir que ha habido momentos durante la terapia que yo le he dicho a mi psicólogo, oye, ¿de verdad esto se puede llegar a superar? Porque es según las características del TAS que pueda tener cada persona, pero en muchos casos es verdad que hay que trabajar mucho, y más si es desde hace años, ¿no? Que tienes tú interiorizado todo eso tanto tiempo. Pero sí se puede. Yo sé que ahora cuando acabe terapia, ¿no? Cuando ya deje de ir a las sesiones de seguimiento, voy a tener que seguir trabajando yo sola, pero yo ahora mismo, al nivel que estoy ahora, no es nada comparable a cómo empecé. Ya no me limita tanto en mi vida. En general, vivo mucho más feliz, más a gusto conmigo misma. Entonces, Lucía, ¿qué es lo que más te ha costado
superar o lo que le has puesto más esfuerzo o aquello que te ha hecho sufrir más o que creías que no ibas a conseguir y lo has conseguido? Bueno, pues sí son muchas cosas. Pero, por ejemplo, hace poco que me he sacado el carnet de conducir y yo creía que aprobar el examen iba a ser para mí una cosa, pues no sé, que iba a necesitar 15 intentos, porque para mí era un problema muy grande tener que estar haciendo algo con una persona que se dedica exclusivamente a evaluar lo que haces y además te está jugando a probar, ¿no? De hecho, solo las prácticas ya fueron un problema porque yo conducir, bien, ¿vale? Me puede dar la ansiedad justa de estar aprendiendo, pero el problema era tener a mi profesor al lado mirando todo lo que hago, juzgando lo que hago y yo decir, mierda, esto lo estoy haciendo mal, ya llevo mucho tiempo practicando, tal. Entonces, y al final lo aprobé a la segunda con muchas prácticas, cambiando de autoescuela entre medias, diciéndole a mi psicólogo 1000 veces que no tendría nunca que haber empezado a sacarme el carnet de conducir. Bueno, eso es un ejemplo reciente. Bueno, pero ya tienes tu carnet de conducir, te has demostrado que puedes. ¿Qué pasó? Más importante, una exposición dura, esa del carnet de conducir, ¿no? De conducir, una exposición dura, muy dura, bastante. ¿Tú crees que si hubieras tenido más información en su momento, hubieras alargado tanto el problema o la búsqueda de ayuda? ¿Cuál crees que fue la principal causa de no poner resolución antes? Claro, fue eso, fue la falta de información. Si a mí con 15 años me hubieran dicho, mira, puede ser que te pase esto, puedes ir a terapia, se puede solucionar, pues ojalá, ¿no? Por eso me gusta divulgar sobre ansiedad social, porque es que cuanto antes se empieza a poner solución, mucho mejor. Me hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento, hubiera tenido que trabajar menos en terapia. Uh-huh. Bueno, desde luego, ¿qué le pides tú ahora mismo a la sociedad un poco con respecto al TAS? Pues que hagan el esfuerzo de conocer lo que es, ¿no? Que no se crean que es como una versión más extrema de la timidez y ya está, porque es lo que te digo, igual la gente no se imagina que te pueda afectar a las prácticas de conducir, pero sí, o a rellenar un papel en un hotel, que al final afecta a muchas cosas y sobre todo el tema de que los profesores lo conozcan, sí, me parece importante. Sí, el profesorado es muy importante porque pasan muchas horas con los jóvenes. Bueno, igual de importante también es, por ejemplo, un monitor, cualquier persona que tenga influencia en la vida, ¿no? de un joven que pueda... No hemos hablado de tu familia. No sé si puedes contarnos algo. Si tu familia notaba algo cuando tú eras adolescente, si se quedaban también con la etiqueta de es tímida... ¿Qué repercusión tuvo, pues, saber que tenías TAS? Si el apoyo de ellos ha sido necesario para poder encontrarte hoy mejor. Mi familia estaba también con esa etiqueta, de hecho, pues muchas veces son los que te ponen la etiqueta. Yo me acuerdo mi hermana, que claro, yo le decía, ay, me da vergüenza ir a comprar no sé qué a esta tienda. Y ella como que me obligaba a ir. Y por una parte bien, porque es como, vale, sí, lo evito mal, pero me obligaba sin ser consciente de todo lo que suponía para mí, ¿no? Como quitándole importancia. Y una vez con el diagnóstico, la verdad que me apoyaron mucho. Lo que pasa que aún así no llegaban a ser conscientes del sufrimiento que me provocaba a mí la ansiedad social. Es como que, aunque lo expliques, claro, es difícil, si no lo has vivido es difícil entender que pueda suponer tanto problema, pues eso, todas las situaciones cotidianas que hemos comentado. Pero lo intentan entender, ¿no? Y me apoyan, entonces es lo mínimo que puedo pedir. Uh-huh. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras tú hoy? Hoy en día, ¿cómo estás? Porque estás trabajando también, ¿verdad? ¿Trabajas?
También trabajas con jóvenes, desarrollas tus propios estudios, ¿no? ¿Cómo es tu interacción en el trabajo actualmente? Pues bueno, he empezado hace poquito a trabajar. Es mi primer trabajo como educadora social, que es el tema de trabajo también me ha supuesto un reto enorme. Yo al acabar la carrera dije, bueno, ahora voy a estar un tiempo haciendo cursillos, tal, y era pues una evitación de empezar a trabajar. Mucho problema he tenido también con las entrevistas de trabajo. Pero ya he empezado por fin a trabajar. Y claro, el problema es cuando tengo que hacer las cosas, cuando tengo que hacer mi trabajo con otra gente por ahí, ¿no? Con otros profesionales. Porque entonces es eso, que me juzguen, que miren lo que hago. Y bueno, eso es algo que aún me cuesta, pero he notado mucha mejora. Yo sé que si hubiera empezado a trabajar hace 2 años antes de ir a terapia, me hubiera costado mucho más. Ya. ¿Eres capaz de reconocer los síntomas ahora? ¿Y qué sucede cuando te das cuenta de ellos? Por ejemplo, pensamientos anticipatorios, porque yo estoy seguro, voy a poner una posible situación tuya y tú corrígemela o amplíala. Yo estoy seguro que tú vas a trabajar el primer día de trabajar, o el segundo, el tercero, el cuarto, y estás recreando en tu mente desde el momento que es la entrada por la puerta del trabajo y cómo vas a hablar con el director o la directora y el compañero cuando te lo presenten, qué le vas a decir para no quedarte en blanco en una situación, hacer silencios o para que también vean tu capacidad como educadora social, ¿no? Y ahí continúa tú. Yo te he dado el principio de tu historia. Continúa tú. Claro, yo identifico todo eso y es verdad que es muy difícil dejar de anticipar, dejar de planificar lo que vas a decir, porque claro, al final planificar lo que vas a decir es una conducta de seguridad. Yo lo sé, yo soy ahora una experta en ansiedad social. Lo identifico todo, sé por qué pasa todo. El problema es que a veces tengo tanta ansiedad que hago pues lo que no tendría que hacer. Pero, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que estoy planeando demasiado la conversación con mi nuevo compañero, pues intento, en el momento de que ocurra esa situación, decir otra cosa distinta a la que tenía planeada. Y si tienes algún tipo de manifestación fisiológica, es decir, no sé cuáles eran las más habituales en ti, sabes que tenemos pues eso, posibles temblores, palpitaciones, respiración agitada, asfixia, se queda en la boca, sudoración, manos, axilas, incluso paralización, incluso despersonalización en algunos momentos. ¿Te siguen? ¿Cuál de ellos son los que más se manifiestan en ti? ¿Y te siguen pasando? ¿Los reconoces? Me siguen pasando, sí. La mayoría de los que has dicho. A veces es más sutil, ¿no? A veces lo noto, pero como que no me afecta mucho. Sé lo que es, entonces no es como antes, ¿no? Que era como, ostras, porque estoy sintiendo todo esto. Y no les tengo tanto miedo a los síntomas, ¿no? Porque he comprobado que a pesar de a veces tener síntomas muy fuertes, soy capaz de enfrentarme a las situaciones. Entonces, eso sí que lo agradezco mucho, porque se pasa mal, quieras que no, porque tu cuerpo está en modo huir, pero sí. ¿Utilizas algún tipo de técnica? ¿Relajación, respiración en ese momento? No. Relajación, nada. No, enfrentarme a la situación. Y ya está. Oye, ¿tú crees, por tu experiencia, que los psicólogos estamos suficientemente preparados en general para un problema como es el TAS? Es decir, ¿hay psicólogos que saben lo que es y saben tratarlo? ¿O todavía hay psicólogos que no tienen idea? ¿Qué más necesita saber un psicólogo para poder ayudaros bien? Yo creo que sí. En mi experiencia, sí. Lo que puede pasar es que muchas veces no traten el tema en consulta porque hay mucha gente con TAS que no llega a ir a consulta, muchas veces por la propia ansiedad, ¿no? Porque yo recuerdo el primer día que fui, yo tenía una ansiedad anticipatoria brutal. O sea,
fui porque sabía que era lo único que podía hacer para mejorar, pero entonces yo sí que recuerdo alguna vez que mi psicólogo se sorprendiera por el nivel de ansiedad que tenía ante ciertas situaciones. ¿Sabes? Como que él ni siquiera era consciente de que me supusiera tanta ansiedad, pero sí que están preparados y es que es una ayuda fundamental, yo creo, porque al final tú puedes intentar exponerte a las situaciones, puedes intentar mejorar por tu cuenta, pero es que es muy difícil si no tienes la información, no tienes herramientas. Lucía, ¿has tenido ansiedad anticipatoria de esta entrevista? Sí. ¿Llevas mucho tiempo pensándolo? No, y estoy muy contenta con eso porque es señal del progreso, ¿no? ¿Se ha desarrollado o se está desarrollando como tú pensabas o ha cambiado el escenario, ha cambiado algo peor, distinto? Bueno, al principio sí que ha habido un momento que he tenido bastante ansiedad porque me has dicho, vale, ahora hablas tú, cuentas todo tu proceso, tal, y ha sido como, vale, ahora mucho tiempo hablando yo sola frente a la cámara. ¿Sabes? Como que si es un diálogo lo llevo bien, pero... Bueno, son pruebas, son exposiciones. Al final sabíamos que era una exposición, ¿no? Y seguro, yo espero que te sirva también un poco para controlar un poco mejor esa ansiedad, porque ya te puedo decir que lo estás haciendo fenomenal y que tu testimonio sabes que va a valer mucho, ¿vale? Que es muy importante, porque lo que tú puedes contar no lo pueden contar todos. Y porque lo que tú has vivido tampoco deberías de haberlo vivido tanto tiempo y en nuestras manos está el evitar que lo vivan otros muchos chicos, ¿no? Bueno, Lucía, pues solo me queda ya una reflexión por tu parte para despedir esta entrevista o contarme aquello que no hemos hablado todavía y que te gustaría decir. Bueno, pues que nada, me parece súper importante que se dé a conocer el trastorno de ansiedad social porque, pues eso, me gustaría que hubiera menos adolescentes que se pasen tantos años sufriendo sin saber qué les pasa, sintiéndose culpables. Y no sé, eso es que es súper importante al final. Bueno, Lucía, pues por nuestra parte, por aquí, por la parte mía personal y por la parte de Digital y de la Universidad de Jaén, solo darte las gracias, agradecerte que te hayas ofrecido a la entrevista, que te hayas descubierto, que hayas hablado todo lo que te ha pasado de una forma tan sincera, tan abierta, tan espontánea, tan ejemplo para aquellos que te puedan ver y que puedan sobre todo ver en ti lo que ellos están experimentando, ¿no? Animarte también, Lucía, que sigas luchando y trabajando con el TAS. Al final es un proceso largo, pero satisfactorio, porque puedes enfrentarte a todas esas cosas que antes no has podido abordar, como tú bien has dicho, también de conducir, otras situaciones, relaciones con los demás, etcétera. Por tanto, merece la pena el esfuerzo. Si es cierto que la convivencia con el TAS es prolongada y al final tenemos que ejercer un gran control sobre él para que no nos pueda. Por eso te animo a que sigas trabajando mucho y te animo a que cuando quieras volvamos a hablar. Si tienes algo que contar, me llames y lo contemos por aquí, por nuestro canal. ¿Vale? Muchas gracias. A mí me ha encantado poder contar mi experiencia. Yo voy a seguir con mi canal de YouTube. Me encantaría volver a colaborar con vosotros, contando más cosas. Pues genial, Lucía. Pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.